Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Laboratorio de Estudios Metropolitanos, que es una iniciativa académica, un espacio de diálogo y de difusión sobre la temática metropolitana en general, a nombre del Colegio de Jalisco, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos acompañan de manera regular en el seminario permanente, y que forman parte y están integrados a este eh, grupo de Zoom, y quienes nos acompañan a través del canal de Facebook del Colegio de Jalisco. Voy a estar atento a las preguntas, a los comentarios que hagan, y quienes también nos acompañan pueden hacerlo por el chat o por levantar la mano, y con muchísimo gusto al final, después de la exposición de nuestro invitado, darles el uso de la voz si ustedes así lo desean. En esta ocasión tenemos, la verdad, muy contento a yo, en lo personal, un amigo que conocí hace un año, que aproximadamente, cuando estuve aquí en el Colegio de Jalisco, y la verdad estamos de plácemes porque es un experto en la temática metropolitana a nivel Iberoamérica, y precisamente con una ponencia muy interesante, muy pertinente, intitulada El rol de los municipios en la gestión metropolitana, a cargo del doctor Cid Blanco Jr. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular. Su experiencia, su conocimiento y su expertise es muy amplia, por muchos conocidas, pero básicamente él es arquitecto y urbanista, posee un máster en la misma especialidad por la Universidad de Sao Paulo, es doctor en urbanismo por la Universidad de Lisboa, está especializado en planificación y gestión de programas de reducción de la pobreza urbana en la Universidad Erasmus de Rotterdam, y también en temáticas de diseño y desarrollo de viviendas en la Facultad de Ingeniería de Lund. Ha trabajado durante 15 años en la administración pública en políticas de desarrollo urbano, vivienda, planificación estratégica, inclusión social y participación ciudadana a nivel local y nacional. Es consultor y ha trabajado para diferentes instancias gubernamentales, tanto de Brasil como internacionales, incluidas agencias como Naciones Unidas y bancos de desarrollo, me imagino que el Banco Interamericano de Desarrollo básicamente. Actualmente es consultor en desarrollo urbano y vivienda del BID, y coordina la comisión de los ODS en la Unión Internacional de Arquitectos. Bueno, sin mayor preámbulo, le damos el uso de la voz al doctor Blanco Jr., escuchándolo con muchísima atención, y como les decía, voy a estar atento a las preguntas, comentarios de quienes nos acompañan por el canal de Facebook, y y quienes están en este grupo de Zoom. Sí, siéntanse con la libertad. Si al final quieren hacer el uso de la voz, se los damos con muchísimo gusto, y si no, le damos lectura a los comentarios que hagan en el grupo. Adelante, estimado Sid, y muchísimas gracias por tu tiempo. Y yo sé que ya es noche, aquí es tarde, y pues vamos a tratar de aprovechar en un día muy cansado que nos has dicho has tenido, y de ahí que te agradecemos nuevamente la disposición y tu tiempo que nos brindas. Gracias, Alberto. Gracias a todos y todas que están con nosotros. La excusa del día cansado es para poder hacer varios errores en español hoy. Entonces, que preparen los oídos. Es un gusto estar de nuevo con el colegio y poder ah, compartir un poquito de los estudios que se convirtieron en mi tesis de doctorado, que habla del rol de los municipios en la gestión metropolitana en Brasil, pero a partir de una comparación de Brasil, México, Colombia y Portugal. Hoy con ustedes voy a compartir un poquito de los resultados de la investigación. Quité Portugal para dejar solamente los casos latinoamericanos, traer un poquito de datos de Brasil, datos actualizados de números de las metrópolis en el mundo, de cómo somos y dónde estamos. Y es siempre un gusto porque siempre aprendiendo un montón con México en ese sentido. Estoy buscando aquí la presentación para que pueda compartir con nosotros. Ah, presentación. Creo que ya la ven, ¿no? Estamos esperando. Ya, listo, adelante. Hecho. Es que acá la internet no es muy increíble en el hotel.
Bueno, como les compartí, esos son algunos resultados de mi tesis. ah, que creo que el objetivo más grande de la tesis para mí a nivel personal era buscar opciones al modelo brasileño, era comprender a partir de la mirada de otros países cómo podría traer cambios para el tema de los municipios en la gestión metropolitana. A la gente que ya me conoce hace par de años y ya vi que algunos nombres en la lista de los asistentes ahí están. Hace como unos 15 años que me encanta empezar mis presentaciones con esta imagen, porque esta imagen no nos representa y es por eso que me encanta, porque si en 2030 el mundo va a ser 70% urbano, nosotros éramos 70% urbano en los años 90 del siglo pasado. Entonces, fuimos 50% urbanos en los años 60, 70. Entonces, la realidad de América Latina es otra cuando hablamos de urbanización. Los números de urbanización que trae Latinoamérica en 10, 20 años es lo que tardó 100 años de Europa llegar en estos números de urbanización. Y creo que el desafío más grande de hoy es cómo lidiar en tiempos de cambios climáticos, en tiempos de eventos climáticos extremos, con nuestra realidad donde probablemente algunos países van a ser 90% urbanos en 2030. Y cuando paramos para pensar, 2030 son en 5 años. No es que estamos hablando de algo muy lejos. Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir en nuestras áreas metropolitanas, en nuestras ciudades que están en la lista de las ciudades más grandes del mundo, las metrópoles más grandes del mundo? ¿Cómo vamos a reinventar la manera de planificarlas, de dibujarlas, de manejarlas, ah, a partir de todo el conocimiento que tenemos nosotros, exactamente porque somos urbanos hace mucho más tiempo que el mundo? Y este crecimiento rápido nos ha traído, por supuesto, a un montón de cosas. Porque en general, cuando la gente habla de, ay, vamos a hablar de áreas metropolitanas de ciudades, vienen estas lindas fotos de Barcelona, por ejemplo, una ciudad que tiene planificación hace 200 años y que tiene otro tipo y tuvo otro tipo de planificación, de crecimiento y de historia, de todo, cómo todo esto se pasó y que viene pasando no solamente por cambios y reconversiones, pero que viene reinventándose todo el tiempo. A mí, para Brasil, un caso más cercano es Portugal, o sea, es Lisboa, que también ha crecido un montón, mucho más cercano a nosotros, porque su crecimiento también viene después de los años 70, 60 del siglo pasado, pero que con todos los aportes que le regaló la Unión Europea, tuvo la posibilidad de calificar esta urbanización. Recursos esos que nosotros no tuvimos cuando nos estábamos urbanizando de manera muy rápida. O cuando miramos, por ejemplo, a Boston, la relación con el agua, el territorio que nunca termina, que todo parece lindo y que tiene un área metropolitana súper bien organizada. O podemos llegar más cercano a nuestras realidades cuando miramos a Lima, que es un mar árido, una ciudad súper árida, con casi nada de espacios verdes y que pierdes la mirada cuando estás mirando esta ciudad.
Podemos mirar a Buenos Aires, que sí, ahí hay más verde, hay más agua, pero que es un mundo de ciudad que no termina nunca y que tiene, por estar cerca del agua, el desafío de saber si va a sobrevivir a los cambios climáticos. Entonces, ¿cómo planificar y replanificar y vivir en una ciudad que se sabe que en pocos años, con la subida del agua, partes de lo que estamos mirando va a desaparecer? Río de Janeiro, donde vivo yo, que toda la gente le encanta, está en la lista de las ciudades brasileñas que van a desaparecer con el cambio climático, porque muchas partes de lo que miramos nosotros y que conocemos nosotros son puros rellenos. No es natural, se robó del agua y es este territorio que se conecta y que vives completamente, donde trabajas en una ciudad, estudias en otra, vives en otra ciudad y que está también, así como Buenos Aires, en el medio del agua. ¿Cuál es el desafío? Y que aquí tiene, por ejemplo, los conocidos cerros ocupados por las favelas y que hacen con que la movilidad en la ciudad sea súper difícil. O São Paulo, que es así como Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Yo siempre hablo con mis maestros en Portugal que si tomamos el país Portugal, que son 10 millones de personas, y ponemos en la ciudad de São Paulo, todavía hay como dejar unos 1 millón de departamentos vacíos, porque en São Paulo viven 15 millones de personas y es una ciudad, Portugal es un país, y es eso, Ciudad de México, la misma cosa, que está llegando cerca a los 20 millones de personas. Es una ciudad que es un mundo. ¿Cuál es el desafío? El tema todo del cambio climático, el tema del agua. Una ciudad que se construyó sobre el agua y hoy tenía problemas del agua. Y podemos tener esta mirada increíble, creo que estamos en este momento del día, por eso me encantó la foto, que es Guadalajara también. Ya no se sabe dónde es Guadalajara, dónde es. Yo nunca sé cuando estoy en Guadalajara, cuando estoy en Zapopan, cuando estoy en Tlajemulco. Para mí es una cosa solamente, porque no se percibe lo. Después de un tiempo se percibe es que ha cambiado, pero ¿dónde cruzamos la calle y cambió la ciudad? Nunca tuve idea. Si me dejas, no sé dónde estoy. Entonces, es con base en esto que mucha gente vive preguntando de este proceso que hace pocos años se convirtió en un concepto que es metropolización, que es este hecho de las ciudades dejarem de ser una ciudad y se convirtieran en un territorio, este fenómeno urbano de integración socioespacial, de integración socioeconómica, donde varias unidades territoriales pueden ser ciudades, municipios, el nombre que sea, que comparten problemas y estos problemas ya no se pueden más solucionar de forma aislada, tienes que compartir las soluciones. Y entonces, si no son compartidos entre todos los municipios que le componen, nunca lograrás resolver los problemas. Entonces, este es el fenómeno que muchas de las ciudades metropolitanas de América Latina pasaron ya en el siglo pasado y que ahora se convirtieron en problemas para muchos, pero en que en el caso específico de Brasil, ustedes van a ver que fue un proceso súper centralizado a nivel federal. Entonces México, así como Brasil, es un país federado, o sea, ah, tenemos los estados, los municipios y la nación, y esto regala a los municipios un papel en el tema metropolitano que en este momento en Brasil no les regalaron nada. Entonces el proceso metropolitano en Brasil fue de imposición. ¿Y qué es un área metropolitana?
que hablamos de un proceso que termina por nos regalar un área metropolitana, una zona metropolitana, una región metropolitana. Los nombres son varios alrededor del mundo. Para mí siempre es un territorio, me pueden decir, quizás los geógrafos se aburran cuando yo hablo este tema de territorio, pero para mí es mucho más fácil hablar que es un territorio porque no hay fronteras de alguna manera. Y entonces este territorio, ni siempre conurbado, porque a veces hay huecos, porque la conurbación, ella no es a veces territorial, hay una interdependencia en este aglomerado, en este espacio, donde actividades de funciones económicas de una ciudad central alimenta esta red urbana. Hay esta interdependencia. Yo me recuerdo que cuando estábamos haciendo el Plan Metropolitano de Río, descubrimos que todos los buses que salían de las ciudades metropolitanas, del área metropolitana, tenían como destino final el centro de la ciudad de Río. No existían buses que hablasen entre los municipios. Entonces, si quisiera ir visitar su familia que vivía en el municipio al lado en transporte público, ibas siempre a la zona central de Río, al polo, la ciudad corazón del área metropolitana. Y esto fue un error que muchos planes también han realizado y que hoy hay una necesidad gigante de revisitar y de comprender mejor estas relaciones entre los municipios y una vez más volvimos a hablar de relaciones entre los municipios. Por eso tan importante comprender cuál es el rol que los municipios tienen en un área metropolitana, porque al final del día, con excepción de países como el Ecuador, por ejemplo, que el área metropolitana se convierte en un gobierno metropolitano, dejan de existir los alcaldes y hay solamente el alcalde del área metropolitana. Era así en Venezuela, ya no es más. Seguimos teniendo 8, 10, 12. Hay áreas metropolitanas en Brasil que tienen 34 alcaldes o alcaldesas bajo la legislación metropolitana, bajo la planificación del área metropolitana y que de alguna manera no tiene muy bien definido su papel, pero todos los días quien maneja el territorio, quien sufre con los problemas, con quien tiene que dar soluciones a eso, son exactamente estos alcaldes y alcaldesas que manejan el territorio. Entonces, ¿cuál es el rol de los municipios de la gestión metropolitana? Podemos ir por una respuesta muy básica, que es planear sus territorios en armonía con la planificación metropolitana y con los municipios que hacen parte de esta área metropolitana. De manera que los principales servicios públicos, ahí estamos hablando de movilidad, de vivienda, podemos estar hablando de agua, alcantarillado, de los basureros, sean garantizados por estos uh, alcaldes y alcaldesas que manejan este territorio con alguna calidad y que permitan una integración social y económica de este territorio, por supuesto, siempre respetando las legislaciones nacionales de cada parte de cada país. Pero yo siempre me pregunto, ok, este es el mundo ideal, pero so, el rol principal, el rol al final del día es solo planificar, es solo entregar servicios. ¿Qué más? Y ahí para eso, el análisis que hice trabajó con lo que yo llamé procesos estratégicos de la gestión metropolitana. El punto uno es la institucionalización, que son los grupos, que es el grupo de reglas y de leyes
que permiten con que esta área sea oficialmente un área metropolitana. El proceso 2, que se habla mucho, es el tema de la gobernanza, y ahí también compartir la gobernanza en partes. Hay la gobernanza deliberativa, hay la gobernanza consultiva y hay la gobernanza técnica. Me explico mejor. La gobernanza deliberativa, al final del día, son los alcaldes, las alcaldesas, el gobernador, la gobernadora, quizás alguien del gobierno federal, pero es quien tiene la lapicera para firmar, son los responsables, son los electos para el territorio. La consultiva es, en general, los consejos donde ahí sí, a depender de los países, participan sociedad civil, participa academia, participa concejales, algunos hay participación de los gobiernos estatales, hay participación del gobierno nacional, uh, a veces no hay participación ciudadana, la participación ciudadana es alejada, es otro consejo, pero es donde se escucha. Uno es donde se toman decisiones, el otro es donde se escucha. Y hay la gobernanza técnica, donde se hacen los programas, se planean las acciones, se hacen los planes. En México, los plans. Pero esta también es una gobernanza, porque hay que haber participación de todos. Entonces, ahí tenemos gobernanza. Hay el tema de planificación. ¿Cómo manejamos exactamente, como hablé en el rol, esta relación donde muchas veces el rol por legislación de manejar el territorio es del municipio? Al final del día, el responsable por el territorio es del municipio. ¿Cómo se queda la planificación metropolitana cuando el municipio tiene el rol y la responsabilidad legal de este territorio? ¿Cómo manejamos este proceso? Y lo que más duele siempre es quien paga la cuenta. Quien paga la cuenta de la institucionalización, quien paga la cuenta de la gobernanza, quien paga la cuenta de planificación. Entonces, esos fueron los 4 temas. Y una vez más, mi investigación buscaba alternativas al modelo de Brasil, que presentaré más adelante, mirando a Brasil, Colombia, México y Portugal. Hoy hablaré solamente de los países de América Latina. Entonces, empecemos con esta cuestión metropolitana. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Datos más actualizados. Me impactó un poquito, ya tenía los números muy alejados y logré unos números. En 2017 éramos 503 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Hoy son cerca de 600 ciudades en el mundo, con datos de 2024. En algunos casos hay ciudades que en realidad son áreas metropolitanas, entonces la población ahí se calcula con base en esto, pero estamos hablando de un 31% de la población global que vive en metrópolis y más de la mitad de la población urbana en el mundo vive en ciudades metropolitanas, que son ciudades con más de 1 millón de habitantes. Representan 60% del PIB global. Cada vez más hay una construcción de un modelo de integración metropolitana. Ya no es posible, de nuevo, el tema del principio, cómo manejamos este territorio en tiempos de cambio climático. Entonces, la gente está trabajando de manera conjunta, sea de manera metropolitana o regional. Los temas ambientales y el tema del transporte son siempre los temas que empiezan a unir estos municipios, estas ciudades. Hay siempre
un sistema coordinado de planificación. Ah, es imposible manejar esto sin que exista una cultura de cooperación y ah, esta cooperación tiene que pasar no solamente de una cooperación política, pero también que sea una cooperación técnica para que sea posible planear, implementar el plan y manejar ese territorio. En los últimos años, varios países en el mundo, y en los últimos años, voy a decir como en este siglo, en los últimos 15, 20 años, fueron varios los países que revisaron sus legislaciones de desarrollo urbano, muchas de ellas integrando los temas ambientales, otros mirando a los marcos reguladores más cercanos del tema metropolitano. Entonces ahí Brasil, México, Colombia también, ahora con el área de Cundinamarca. El tema de la gobernanza siempre el tema de la coordinación, de los acuerdos, quién participa y cómo participan, ahí siempre están. Siempre vas a encontrar el tema de la planificación y el tema de financiamiento. Entonces, quién paga la cuenta siempre ahí de alguna manera está decidido. Y en cada país, en cada modelo, los municipios participan o se articulan de manera distinta. Por supuesto, países unitarios muchas veces nos sorprenden como Colombia, donde el poder sale de los municipios para el tema metropolitano, pero otros países como Portugal o como Chile ah, y Perú vas a tener mucha concentración de decisión y de aporte de recursos en los gobiernos nacionales. Entonces ahí hay un poquito de todo, pero todos hablan exactamente de los procesos estratégicos. Y ahí llegamos en la América Latina, de las 600 ciudades, más de 10% de estas ciudades están en nuestra región. Tenemos 65 ciudades en América Latina y el Caribe que ultrapasan el 1 millón de habitantes. 43 de ellas están en Sudamérica, casi mitad están en Brasil. México ya trae 12 ciudades con más de 1 millón de habitantes. Y para mi sorpresa, porque hay un discurso que siempre hablamos que cuanto a América Latina tiene niveles de urbanización súper altos, ya Centroamérica, ya ahí estamos hablando mucho de América del Sur y de América del Norte. Si miramos los datos de urbanización de Centroamérica y Caribe, son más bajos. Ellos no llegan a 88% de urbanización, pero ya traen 10 ciudades de Centroamérica y el Caribe que tienen más de 1 millón de personas. Nuestros procesos de metropolización son todos muy parecidos. Gran parte de los principales países, en especial aquí estamos hablando de Brasil, México, Colombia, pero lo mismo pasó en Chile, pasó en Perú, pasó en Venezuela, en Argentina. Los procesos empezaron a convertirse en reglas, en leyes, en los años 60 y 70, cuando se empiezan a crear las áreas metropolitanas, porque el proceso de urbanización aceleradísimo, ya no sin planificación, pero con poca planificación, y este hecho de la dispersión urbana, cuando las ciudades quedaron gigantes, mucha informalidad, poca infraestructura, empezó exactamente en los 60 y los 70 en esos países. Entonces, tenemos esta historia muy parecida. ¿Qué reflexiones traemos de estos resultados? Ah, estas áreas metropolitanas y esos municipios se reunieron para solucionar problemas y el principal problema siempre es la gestión de los servicios comunes, o sea,
agua, alcantarillado, medio ambiente, transporte público, también empezaron a reunirse por temas de desigualdad, donde la ciudad central era un polo de servicios, de escuelas, de trabajo, mientras tanto alrededor tenía ciudades dormitorios que no tenían nada. Entonces, descentralizar era el tema principal a solucionar en estas áreas metropolitanas. Yo creo que ya hablé eso un montón de veces, pero siempre me encanta que una vez escuché de la gente de Medellín que hablaban, a nosotros nos encanta invertir en los municipios del área metropolitana porque cuanto menos gente viene a Medellín, mejor es la calidad del aire que respiramos, porque Medellín es un fondo de valle y si toda la gente viene a Medellín todos los días, el aire se contamina de una manera gigante. Entonces, mucho del trabajo del área metropolitana de Medellín era compartir servicios públicos por los municipios del área metropolitana para que la gente no tuviera que venir todos los días a Medellín y con eso garantizar mejor calidad del aire. Y entonces este tema de la reducción de concentración de infraestructura, servicios y oportunidades fue y se convierte cada vez más en un eje súper importante de esta planificación. Además del tema de los marcos jurídicos que ya hablé, la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población, pero siempre con muchas dificultades del tema del financiamiento, porque o la legislación o el marco legal no trae esto muy claro, y ahí es que viene la conexión entre los procesos, porque si el tema de la financiación no está muy bien solucionado en la institucionalización, en especial, quién paga la cuenta, cómo se comparte la cuenta, si es el Estado, si son los municipios, cómo los municipios aportan, cómo los municipios deciden la inversión, cómo los municipios trabajan eso en el tema de su planificación, ahí vas a ver que siempre va a pasar problemas de financiación. Por esto, por eso los procesos son estratégicos, porque están súper interligados. Y esto se representa porque en general los gobiernos locales, los municipios, no tienen muy bien solucionados sus roles. O porque en el caso de los unitarios es muy centrado a nivel nacional, o porque cuando de la formalización de las áreas metropolitanas en los años 70 o 80 eran muy centralizados en los gobiernos regionales. Y ahí los municipios se acostumbraron a tener todo planificado y solucionado con aporte de los recursos estatales, comprendiendo que no me invitaron para decidir si yo quería hacer un área metropolitana y ahora quieren que yo pague la cuenta. Dejen de ellos que han creado las áreas metropolitanas que las paguen. Entonces, esto trae un impacto muy fuerte en la participación de los municipios, en la gobernanza, en la planificación, lo que nos lleva a que al final, solo hace mucho poco tiempo, que podemos hablar que las áreas metropolitanas de nuestra región están trayendo algún resultado. Hablemos de nuestros países. ¿Cómo son los modelos que tenemos en el área? Podemos hablar que tenemos Argentina, un modelo sin marco jurídico nacional, y esto va a cambiar, porque tenemos amigos como Claudio que ahí coordina Ciudadanía Metropolitana, donde la sociedad civil ha preparado una propuesta de legislación y entregado al Congreso Nacional para que el país pase a tener una regla nacional. Brasil, México y Colombia tienen un marco jurídico súper bien establecido. No es porque estoy hablando con México, pero mi favorito es lo mexicano. Hablo esto por todos los lados.
Perú y Chile, que son súper centrados a nivel nacional, han desarrollado alguna cosa que es para Santiago y para Lima, que es súper difícil que se aplique a otras partes del país. Y como hablé antes, hubo el ejemplo de Venezuela, que se creaba el alcalde metropolitano, y hay el caso de Quito, donde todos los alcaldes, todos los concejales dejaron de existir y hoy el alcalde de Quito es el alcalde de lo que un día fue varios municipios del área metropolitana. Otro ejemplo que quizás también solo se aplique a Quito, no hay otros ejemplos todavía en Ecuador, porque este hecho de que fuiste a dormir alcalde y despiertas desempleado, no es muy fácil políticamente, porque te quitan el rol de alcalde porque pasa a haber una otra instancia gubernamental. Cuando miro solamente Brasil, México y Colombia, y están en los resultados de mi tesis, en términos de la institucionalización, solo Brasil, que no trae ningún rol a los municipios en la institucionalización. O sea, los municipios despiertan metropolitanos después de una firma del gobernador. Incoes, y con eso, históricamente en Brasil, los municipios no tienen ningún tipo de relación con el tema metropolitano, porque al final del día quien ha creado esto fue el gobernador, entonces el que pague la cuenta, el que haga el plan, pero no te olvides de hablar conmigo. Y desafortunadamente, cuando hubo un cambio de la legislación en 2015, esto no cambió, recién se está debatiendo una revisión de la legislación, siguen sin cambiar esto. Y en el caso de México, ustedes tienen el acuerdo de cooperación con el gobierno del estado para afirmar que quieren hacer parte de esto. En Colombia son los municipios que se juntan y que se juntaron para hacer las áreas metropolitanas. Entonces, el hecho de la no participación de los municipios en la institucionalización puede traer problemas para todos los otros casos. En el caso de la gobernanza y sus diferentes órganos, aunque los municipios participen del foro de deliberación, cuando estamos hablando, por ejemplo, del nombramiento de coordinadores o mismo de órganos consultivos y técnicos, con excepción de México, los gobiernos locales no tienen mucha participación. En Brasil, la decisión es del gobernador. En el caso de Colombia, en especial, el caso más conocido que es de Medellín, ah, quien define la coordinación técnica es el alcalde de la ciudad central, o sea, es el alcalde de Medellín que decide quién va a ser director del IMEPLAN de Medellín, o sea, los otros alcaldes no tienen nada con eso. Mm, La participación ciudadana en Colombia es una persona en el consejo, solo una persona, representando alguna ONG o lo que sea. O sea, no hay real participación ciudadana. Y en Brasil en general, quien coordina la gobernanza son los gobernadores. Nunca vas a tener, como en el caso de Guadalajara, donde hay el cambio de presidencia entre los alcaldes. En Brasil nunca vas a encontrar un alcalde de alguna ciudad como presidente del Consejo Metropolitano. En general, o es el gobernador, quizás el alcalde de la ciudad central. Y hay casos donde en los consejos de deliberación,
como las áreas metropolitanas son muy grandes, que solo una parte de los alcaldes tienen silla, ni todos tienen derecho a voto. Y ahí la gente después me pregunta por qué los municipios no participan de la área metropolitana, porque la gente no los garantiza en espacio, ni para escucharlos, ni para tomar de decisión. Y esto es extremadamente importante, pues al final del día, como ya hablamos, los responsables por los territorios son ellos. En la planificación hay distintos niveles de participación porque al final del proceso de planificación, todos los alcaldes de alguna manera aprueban los planes en las gobernanzas deliberativas. Pero eso no quiere decir que ellos han participado del proceso. Entonces, con excepción de Brasil, donde no hay un espacio determinado por ley para participación de los municipios, tanto México como Colombia tienen instancias técnicas que interagen y comparten la elaboración de los planos. Ah, y ahí hace con que de alguna manera los planes locales traigan o tengan alguna conexión. Desafortunadamente no tuve el tiempo y yo creo que sería otra tesis a ver cuánto de los planes metropolitanos están espejados en los planes locales o cuánto de los planes locales en las áreas metropolitanas respectan los planes metropolitanos. Porque yo siempre tengo la sensación que al final del día, si a un alcalde le interesa tener una zona verde acá y el otro alcalde le interesa una área de comercio industrial de este lado y el plan metropolitano habla que tiene que ser todo verde, no va a ser todo verde. Los intereses locales políticos siempre estarán arriba de todo eso. Entonces, eso es otro tema para otra historia. Pero sí, los municipios participan. Y el tema del financiamiento, todos ustedes ya conocen la historia, creo que no necesito decir que hay distintas participaciones. El caso colombiano es lo que mejor paga la cuenta, porque de alguna manera en su proceso de gobernanza técnica, ellos han creado servicios que pagan la cuenta de manera que el aporte de los municipios sea menos importante que la plata que viene de esos servicios. O sea, la máquina camina con los servicios que están pagados, en especial los servicios ambientales. Ah, Esto no pasa en Brasil. Este tema de la delegación de las responsabilidades, donde servicios pagan el mantenimiento de la gobernanza técnica metropolitana. Guadalajara está intentando hacer ahí pequeñas empresas que mantengan eso, pero también tiene problemas y dificultades de hacer con que los municipios paguen sus aportes anuales. Lo que pasó en Colombia en los últimos años es que los aportes han reducido en valor por todo el tema de la crisis económica, de pandemia y todo eso, pero siguen aportando y ya en Brasil no aportan nada, dejan la cuenta a los gobiernos estatales. Sobre la financiación nacional, Brasil no tiene un fondo nacional y poco aporta. México tenía el fondo y desafortunadamente desapareció en los tiempos de pandemia y Colombia también lo tiene, pero sí hay proyectos y hay aportes nacionales que son destinados a temas metropolitanos. Bueno, ¿qué
traigo con eso para llegar a Brasil? Sí, es demasiado grande, sí, son varios países dentro de un mismo país, pero aunque les diga que tenemos 20 ciudades con más de 1 billón de habitantes, somos un país de ciudades chicas, de muchas ciudades chicas, donde el 88% tiene hasta 50,000 habitantes, pero casi el 30% de la población del país vive en aquellas 20 ciudades que hablé para vosotros. Las áreas metropolitanas, que son estas rojas, son donde vive casi 60% de la población del país, porque hay áreas, no sé si están mirando aquí, pero hay áreas metropolitanas que son gigantes y que toman zonas completas de algunos estados y que muchas veces no son áreas metropolitanas, se convirtieron en áreas metropolitanas por cuestiones políticas de financiación de proyectos nacionales que eran exclusivos para áreas metropolitanas y como todos querían la plata, se convirtieron en áreas metropolitanas porque bastaba una firma del gobernador, no necesitabas hablar con nadie y todos se convirtieron en áreas metropolitanas. En términos de gobernanza, técnica, consultiva, lo que sea, casi no hay. Y en términos de resultados de planificación, son muy pocos los planes que están ahí desarrollados o aprobados. O sea, al final del día, hay algunos estudios que dicen que en Brasil mismo lo que tenemos son como 20 áreas metropolitanas. Todas las otras hasta tienen algunas características metropolitanas, pero no son, no tienen al fondo la conformación para convertirse en áreas metropolitanas. Después de 50 años que se han creado las primeras áreas metropolitanas y ya hay 30 y pico de la Constitución que ha cambiado el rol de los municipios en Brasil, podemos decir que el marco institucional de Brasil para el tema metropolitano sigue siendo frágil, en especial para los municipios, sigue excluyendo a los municipios. Ah, el tema metropolitano, con la falta de plata en las últimas crisis, muchas oficinas, instituciones metropolitanas, como en Plaza, que era la más famosa de todas, se han cerrado. Yo creo que muchos municipios metropolitanos, como han podido mirar, son municipios muy chicos que dependen demasiado o de recursos nacionales o de recursos estatales y no tienen idea de lo que significa ser metropolitano y los últimos cambios que se hicieron en la legislación no han traído nada que se pueda decir, fíjate, qué increíble, increíble que no seguimos sin tener la capacidad de mejorar la planificación metropolitana en Brasil. Entonces, cuando miramos los cuatro puntos estratégicos, los procesos estratégicos, podemos decir que en Brasil los municipios no participan de la institucionalización, los municipios poco participan y casi no tienen papel en los órganos de gobernanza, poco participan de la planificación y en términos de financiación, su participación es prácticamente nula. O sea, los municipios que deberían tener un rol súper importante para garantizar que la planificación, las acciones, todo el proceso de debate de este territorio ocurriera y se implementara, no pasa nada porque
no participan. Y mi tesis es que no participan porque no participan del número uno. Si de alguna manera alguien les preguntase si quieren ser metropolitanos, quizás esto cambiaría todo y la gente podría empezar a comprender mejor su rol y lo que significa ser metropolitano en este proceso. Entonces, volviendo a la pregunta de cuál es el rol de los municipios en la gestión metropolitana, para mí el rol número uno es participar de la definición del área metropolitana, de su configuración, de las reglas y las leyes que van a decir cuál es el área metropolitana, cómo vamos a trabajar juntos, cómo vamos a planificar juntos, cómo vamos a pagar las cuentas juntos y lo más importante, qué roles tenemos en deliberación, en consultación y en la parte técnica. O sea, cuál es el rol de los municipios en los procesos de creación, institucionalización, la gobernanza, la planificación y, por supuesto, en el financiamiento del territorio metropolitano. Mientras tanto, si no logramos espacio para los municipios en eso, no vamos a tener experiencias exitosas de gestión metropolitana, no solamente en Brasil, pero para mí en toda Latinoamérica. Creo que ya pasé mi tiempo. Alberto ya se mueve en la silla. Les agradezco, les doy muchas gracias y estoy a la orden en el caso que tengan alguna pregunta. Los comentarios son siempre muy bienvenidos. Perdón por los errores en español. No, al contrario, no, no te Seguimos hablando. preocupes. No, no, estábamos aquí viendo las redes sociales y decirles a quienes nos acompañan, si tienen alguna pregunta, les estaba diciendo, pueden hacerla, levantar la mano y les damos el uso de la voz o leerla en la sección de preguntas y respuestas. Si alguien se anima con muchísima confianza, ya saben, no antes de, pues, obviamente de ver quiénes, que se animen a preguntarte y aprovechar que estás aquí con nosotros. David Carias Dávila, que en redes sociales nos dice un saludo desde Honduras. Te mando a felicitar por la exposición. Y la verdad, muy, muy interesante. Digo, yo también, de lo que acabas de decir, puedo plantear algunas inquietudes, pero más bien yo me gusta que sean generalmente aquí el grupo que nos acompaña de manera constante, son estudiantes de posgrado y precisamente están haciendo la mayoría sus tesis sobre la temática a grandes rasgos metropolitana y pues yo creo que ahora que acabas de terminar esta investigación doctoral, pudieran pues plantearte alguna inquietud, algún problema de tipo teórico metodológico para aprovechar pues precisamente y tu vasta experiencia en el tema de lo metropolitano vía la consultoría, vía de las políticas públicas. Y entonces, mira, ya va llegando las primeras preguntas en redes sociales, de Adi Suárez, de la maestría en política y gobierno de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, de Ocampo, dice, buenas tardes, te la leo para que si quieres, tomar nota. Además de lo mencionado, considera que las prioridades políticas llegan a ser causa de una fragmentación institucional y de la integración legal y técnica. Es una primera pregunta que nos plantea por si quisieras abordarla y damos tiempo a los asistentes al seminario si quieren plantearte alguna pregunta o alguna inquietud al respecto. Hacia adelante, estimado Cid. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, en este momento. Si quieres, le damos esta respuesta a Adi Suárez y esperamos invitar Ah, a los demás. Estoy aquí al tanto. es, es que seríamos tontos en decir que los temas políticos no traen ningún tipo de problema a la gestión metropolitana. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber escuchado en una entrevista con la sociedad civil en Medellín que la gente hablaba que la inversión en el área la distribución de los recursos
En la área metropolitana de Medellín dependía quién eran los amigos y quién no eran los amigos del alcalde. Los amigos del alcalde recibían inversiones, los demás no recibían. Entonces, el tema político sí de alguna manera trae impactos, pero yo sigo teniendo la esperanza de que ah, ah, el poder de la planificación, porque cuando hacemos el plan nunca es para 1, 2, 3 años, son planes para 15, a veces 20 años, que por supuesto necesitan de revisión en medio del camino, pero en este momento no hay colores, ¿no? Cuando estás planificando es muy difícil que los colores políticos tengan alguna influencia en ese sentido. Entonces, esperar que los planes sean respetados independiente de los colores políticos y que la gobernanza no venga a hacer cambios en este sentido, yo tengo esperanza que las urgencias que tenemos hoy hacen con que el tema político de alguna manera sea dejado a un lado, pero no soy inocente el suficiente para decirte que también el tema político puede destruir completamente la gobernanza metropolitana. Perfecto. Mira, acaba de llegar una pregunta en el chat, creo que es de Antonio Chávez, el Ujú. estudiante del doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Guadalajara, y Leo dice, una excelente cátedra metropolitana y municipalista, excelente exposición, particularmente la estrategia de compartir los servicios públicos en los municipios metropolitanos periféricos, es una estrategia que logra menos desigualdades, permíteme ver, eh, menos entre los ciudadanos metropolitanos de primera y los ciudadanos de segunda. Es un gran reto que las ciudades centrales no pueden ver. Muchas gracias. ¿Qué tendrías que decir al respecto del comentario y pregunta? Porque el hecho el tema metropolitano, acabé que no hablé de esto, pero cuando a, a los alcaldes el tema de que tienes alguien más que tú decidiendo sobre su territorio, para muchos quiere decir pérdida de poder. Si la Constitución dice que es mi obligación definir un tema, ¿por qué voy a compartir esa decisión con otros? Votaron en mí para eso. Entonces, ¿quién son ellos? Eh, Confieso que solo escuché esto y solo conozco el caso de Medellín. Eso no quiere decir que es perfecto. Que no, como hablé ahora, que no se ha compartido los servicios a los ciudadanos de primera y de segunda, y que hay quizás ciudadanos de tercera, porque de acuerdo con los colores políticos, algunos ciudadanos de segunda han recibido mejores cosas que los otros. Pero la necesidad de comprensión de que es imprescindible hoy en día para sobrevivir, desconcentrar, no sé ni si esta ciudad, si esta palabra existe, pero la desconcentración urbana es necesaria. Y no estoy hablando de ciudades de 15 minutos, no es eso, por favor. Pero es la necesidad de que para comprar un pan, para ir a un cajero, no es que tenga que ir a Oxxo, por favor, no es eso también, pero tienes que tener la posibilidad de tener pequeños servicios en tu barrio, en tu ciudad, para que no tengas todo el tiempo que ir a otra parte a buscar. Entonces, si no tienes el básico
No hay por qué tener universidades en todos los municipios del área metropolitana. No es eso. Pero servicios de salud, transporte público de calidad, infraestructura básica, escuelas, el hecho de que mucha gente todavía viaja para estudiar, eso no. Entonces, pero ni todas las personas tienen esta comprensión porque van a creer que no, se está disminuyendo mi poder, van a invertir menos plata. Por eso yo creo que el gran desafío hoy en tiempos de cambio climático es reinventar la manera de planificar la ciudad. ¿Cómo hacer eso? Todavía yo tampoco te puedo contestar que hay una receta de torta perfecta para eso, pero compartir las responsabilidades y disminuir la concentración en los municipios centrales, para mí quizás sea el punto cero, porque con esto vas a solucionar mitad de los problemas ah, de transporte público, las necesidades de viajes para ir al médico o para ir a la escuela o ir a trabajar, porque solo tienes trabajo en esta ciudad. ¿Por qué no tener otras oportunidades en otros municipios? Y creo que muy pronto municipios van a percibir que es mucho mejor tener menos gente pasando por sus ciudades, consumiendo sus servicios públicos sin pagar impuestos. Yo me recuerdo, estoy aquí en Brasilia hoy y yo viví en Brasilia hace muchos años. Yo me acuerdo que aquí en Brasilia no es alcalde, es gobernador, porque es el Distrito Federal. El gobernador de Brasilia r- regaló un hospital completo al estado del lado, que en 15 minutos en carro llegas a otro estado. Y ahí hay como dos, tres ciudades que son colgadas en la frontera con Brasilia. O sea, están más cercanas a Brasilia que a capital del otro estado y que consumían sin pagar un centavo los servicios públicos de salud de Brasilia. Y para el otro gobernador era perfecto, porque no había que gastar nada. Entonces el gobernador de Brasilia regaló un hospital. Fíjate, felicidades. Pero ese servicio es para la gente de tus municipios, que son tu responsabilidad. Y yo estoy pagando la cuenta. Entonces, esta comprensión todavía ni todos tienen porque yo veo, estoy en un evento de alcalde esos días, son súper como el Señor de los Anillos, es my precious. Entonces, lo que está en mi territorio es mi responsabilidad, es solo mío, no puedo compartir, no puedo perder y ya no estamos más en esos tiempos. Los tiempos de cooperación, de trabajar juntos, porque cuando llueve, llueve por todos los lados y no importa en qué ciudad estás, porque el lago de Río pasa por 5 ciudades. Y si no solucionamos el tema de Río en conjunto, va a morir gente en las 5 ciudades. Este tipo de comprensión, yo escuché una vez en una reunión que arquitectos no tenían rol en la Agenda 2030, que no era así tan importante. Y mi respuesta a la persona fue, sí es importante porque la gente está muriendo, sea de hambre, sea de pobreza, o sea por eventos climáticos extremos. Entonces, sí, nosotros tenemos un rol, porque las ciudades donde viven estas personas planificamos nosotros. Entonces, si hay problemas en la planificación urbana, los culpados somos nosotros. Quizás de otra generación, pero solucionar estos problemas y garantizar alternativas para ciudades mejores, más justas, sostenibles, todo el, toda la música de Naciones Unidas que encanta a la gente, errores son de los arquitectos y tenemos que tener esta comprensión.
Muy bien, sí, acaba de llegar otra pregunta de Sergio Tavares Orozco, también estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, y leo la pregunta. ¿Qué modelos de gobernanza e instrumentos de financiamiento podrían implementarse para fortalecer la integración y sostenibilidad de los servicios comunes en regiones metropolitanas, considerando la creciente desigualdad y la dependencia de fuentes externas? En este sentido, gracias por la pregunta, y gracias por las preguntas y comentarios, perdón. Es que ya la cabeza ya derritieron. Ah, en ese sentido, la gente puede hablar lo que quiera, pero todos los ejemplos que han de alguna manera creado fuentes propias de recursos, para mí son los mejores. Por ejemplo, Barcelona. El transporte metropolitano, incluyendo el aeropuerto de Barcelona, es una responsabilidad del área metropolitana. ¿Qué esto regala al área metropolitana de Barcelona? Money, que fue la receta perfecta de Medellín, cuando todos los servicios ambientales pagados son pagados al área metropolitana de Medellín. Y ahí hay un tema que de nuevo duele a los alcaldes, que es delegación de competencias. Mientras sigan creyendo que cuando delegan la competencia de un tema, transporte, agua, lo que sea, están perdiendo poder, al final del día están mejorando la calidad de los servicios y creando condiciones para que las áreas metropolitanas tengan ingresos. Y con eso hay una necesidad más chica de aportes de los municipios o de financiamientos externos. Entonces, tener empresas de transporte, empresas públicas de construcción, de mantenimiento, basureros, lo que sea, pero que son manejados por el área metropolitana y con eso traen ingresos al área metropolitana para que pueda pagar sus técnicos, sus equipos, sus planes. Para mí, este es el mejor modelo y eso pasa por todos los lados en el mundo. Es un negocio. No, es que, de nuevo, un área metropolitana no es un club de alcaldes. No es una tarde de té a cada 15 días para decir cuáles son los problemas o para hacer chismes de los municipios. No es eso. Es gestión pública, es manejo. Entonces hay que tener plata. Y para eso solo va a funcionar si hay delegación de competencias al área metropolitana. De manera que lo que pasa en un municipio pasa en todos de la misma manera, con la misma regla, con el mismo servicio y con la misma calidad. Entonces el camión de basurero que pasa en una ciudad es el mismo servicio que pase en ocho. Y los ocho pagan por este servicio. Y ahí es que está el desafío. Y en mi cabeza, si esta decisión, esta tomada de decisión está al principio en la formalización del área metropolitana y los municipios hacen parte de eso, se hace de manera más fácil. Y no es algo que en la mitad del camino, tengo una idea, hagamos esto ahora, pero hace 50 años que no pago un puta mierda de una cuenta del área metropolitana, ¿por qué voy a pagar ahora? Entonces hay que haber un cambio, por supuesto, de mentalidad de los alcaldes, de las alcaldesas, de los gerentes metropolitanos, pero esto solo va a haber un cambio si cambian las legislaciones nacionales. Por eso que yo hablo, hoy en día, la mejor legislación y los mejores ejemplos vienen de México, porque está caminando en este sentido donde los municipios participan,
así como participa el Estado y participa la nación. Pero sí los municipios tienen un rol desde el principio y no es la voluntad de un gobernador o la voluntad de un alcalde. Hay un estudio hecho por el gobierno nacional que apunta cuáles son las zonas metropolitanas. Y si quieres de zona metropolitana convertirse en un área metropolitana, trabajas en conjunto. Este para mí es el camino. Perfecto. Voy a leer un par de comentarios. Antonio Chávez de nuevo y David Rojas te mandan saludos y felicitaciones por la excelente cátedra y ponencia. Y hay un comentario y una pregunta muy puntual. Vuelve a disuar esto le había planteado una pregunta, pero hace referencia al siguiente. El eslogan del gobierno michoacano, imagino que se refiere al Estado, Ujú. y lo pone entre comillas, ser municipalista y te pregunta, ¿le parece redundante, intromisorio o simplemente reconociendo su responsabilidad? Y la doctora Beatriz Núñez, que es colega investigadora de aquí del Colegio de Jalisco, te plantea una pregunta muy puntual. Dice, ¿el área metropolitana de Manaus realmente tiene los suficientes servicios en sus 13 municipios? Obviamente, ella conociendo, me imagino que conoce el caso y te hace esa pregunta. ¿Sí? Sí. Vamos a el hecho municipalista. Entonces, yo creo que este tema de Michoacán es decir que quien manda aquí soy yo. Entonces, quien toma la decisión final en mi territorio de mi municipio, my precious, soy yo. Y esto para mí es malo, porque y mismo que sea el gobierno, y si es un tema del gobierno estatal, puede ser una buena campaña porque quiere decir, fíjate, estoy manejando el estado, pero quiero hacerlo con los municipios. Entonces tenemos los dos lados, a depender. Si viene de un alcalde, es horrible. Si viene de un gobernador, es bueno, porque sabe que no puede manejar el territorio sin los alcaldes. Pero si es de un alcalde, es terrible, porque él quiere decir que no quiere escuchar nadie, quien manda acá soy yo, y eso es aburrido. Sobre el tema de Manaus, yo tenía una mirada horrible sobre el área metropolitana de Manaus, hasta que un día he escuchado a un investigador del área metropolitana y él ha probado, fue quien comprobó para mí que el tema de la conurbación quizás sea lo menos importante en el tema metropolitano. Las interdependencias socioeconómicas y culturales son mucho más fuertes para la definición de un área metropolitana. Lo que esos 13 municipios tienen es una interdependencia sociocultural y económica. Dependen para funcionar, dependen uno de los otros. Por eso la importancia en el medio de la Amazonía para que no se destruyan y nos destruyan al medio ambiente, planificar en conjunto porque no viven unos sin los otros, pero no son conurbados territorialmente. Es súper loco, pero en aquella realidad se hace necesario. Varios saludos de la doctora Lili Gómez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en redes sociales. A mí sí, bueno, estoy viendo que no hay comentarios o preguntas, pero yo no quiero pasar a hacerte un comentario, pregunta, sobre todo teniendo en cuenta que ahorita acabas de decir, bueno, nos acabas de tirar, como decimos coloquialmente en México, flores, y que obviamente quienes estamos aquí decimos que, pues nos quejamos, ¿no? Sobre todo el área metropolitana de Guadalajara, que lo ven, yo a veces les digo que lo ven como un referente, un caso exitoso, una experiencia, pero quienes estamos aquí quisiéramos un entorno mucho mejor, ¿no? Pero por eso medir es comparar, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo cuando yo también tengo diálogo con colegas brasileños y porque nos interesa la temática del sistema federal,
llegamos más o menos a la conclusión que nuestros sistemas federales son verticales y rígidos, ¿no? Y a eso coloquémosle la variable de centralización. Y en comparación con Colombia, que como bien decías, es un sistema unitario, pero está muy descentralizado, que es a veces como estos elementos muy interesantes. Pero aquí va mi pregunta, porque tiene que ver con esta cuestión del diseño, la práctica, lo formal, lo informal, la generalidad y lo local. Y por ejemplo, cuando yo también hablo, tengo diálogo con amigos colombianos, yo les digo desde Guadalajara, ya quisiéramos los instrumentos que ustedes tienen para hacer muchísimo de lo que en Guadalajara, por restricciones institucionales, no podemos hacer más, ¿no? Que básicamente el 115 nos tiene muchísimas limitaciones, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, sobre todo en términos de gobernanza deliberativa, consultiva y técnica. Precisamente, ¿qué tanto pesa? Porque también los colombianos, es en función de lo local y lo metropolitano, como ver la gobernanza como un proceso pedagógico de cooperación, como tú nos dices, o sea, como un cambio hasta incluso de mentalidad hacia la cooperación, hacia el acuerdo, y porque Ujú. podemos tener instrumentos, y en ese caso yo también cuando he visto con brasileños, tienen muchísimos instrumentos que en México ya quisiéramos, ¿no? Pero ¿qué es esta relación entre que también tiene que ver la innovación pública o la innovación institucional desde los territorios, ¿no? Entonces, es ahí como que me quisieras como decir, por ejemplo, los que estamos en Guadalajara, ¿qué ves tú y qué deberíamos hacer para mejorar, pues, nuestros procesos de gobernanza con las limitaciones que tenemos de restricciones institucionales, financieras? O sea, como tú bien sabes, hasta hace unos años teníamos el Fondo Metropolitano, ya desapareció, ya a la distancia ya lo extrañamos, aunque tenía pros y contras, pero básicamente es eso, que nos digas, pues, cómo nos ves tú, porque aquí, si estamos aquí, nos vamos a estar quejando, ¿no? Y les diga, no crean, sale uno, incluso del mismo México, no está, ahí la llevamos, pues es un proceso en el mediano plazo. Nunca estamos contentos 100%. Por eso te hablo. No es que el caso metropolitano sea perfecto, pero si me preguntas, ¿qué caso hoy en Latinoamérica se destaca de los otros? Yo contesto, ya no es Medellín, porque para mí Medellín tiene muchos problemas, en especial en la gobernanza. Para mí se destaca Guadalajara, en especial por la gobernanza, porque garantiza espacios a los municipios. Ah, yo creo que en México urge que regrese el Fondo Metropolitano, porque de alguna manera garantizaba financiamiento a las acciones de algunos planes. Ah, ah, creo que lo que falta también y, y que es caro y la gente se olvida es que hacer planes es caro, es costoso, porque hoy solo puede hacer planes participativos, ya no se acepta en ninguna parte del mundo que hagas planes encerrados en tu oficina. Y la participación es costosa, porque necesitas gastar plata con divulgación, con materiales, con comida, con agua, con transporte, con espacios, con transmisión. Ah, un error que cometen todos los países es que no hay recursos para planificación, solo hay recursos para invertir en obras. Nadie te regala recursos para un plan director, para un plan metropolitano, para planificar. Entonces yo creo que punto uno sería el regreso del Fondo Metropolitano. Dos, invertir recursos en planificación y invertir recursos en capacitación técnica y estructuración de los IMEPLANs, porque al menos ustedes tienen un modelo que se puede seguir, pero de nuevo, falta recursos para computadoras, para licencias de programas de computación, para capacitar a las personas
que utilicen esos programas, porque los municipios, en especial los más chicos, los de segunda y de tercera, ah, a veces tienen un arquitecto solamente, o no tienen arquitectos, no tienen gente que sea capaz de hacer un, un mapa. Entonces, hay necesidad de que hayan recursos, sean nacionales o estatales, para este tipo de cosas, para capacitar en el sentido de dar capacidades a las áreas metropolitanas, porque se han olvidado de eso hace muchos años, cuando se invertía en planes nacionales de desarrollo regional, de políticas nacionales de desarrollo urbano. Se hizo eso en los 70, en los 80, con recursos de Banco Mundial, de USAID. Ya todos abandonaron eso hace mucho tiempo y hoy en día hace falta. Hace falta de comprender mejor una mirada de país, a dónde crecer, a dónde no crecer, qué hacer, cómo trabajar el cambio climático en todo eso. Y entonces, para que de alguna ¿Y por qué el IMEPLAN de Guadalajara es famoso? Porque de alguna manera el estado de Jalisco aportó recursos y garantizó equipos, técnicas de calidad, que pudo compartir un poquito de este conocimiento con los técnicos de los municipios. Entonces, cuando hay las reuniones, no me acuerdo si son semanales o mensuales, técnicas de transporte, de vivienda, que juntan todos los técnicos, más que debatir el tema de vivienda, es compartir conocimiento entre esos técnicos, para que el técnico que menos sabe aprenda con lo que sabe más. Y yo escuché eso de varios técnicos de municipalidades de áreas metropolitanas. Esos encuentros son encuentros de intercambio de conocimiento. Entonces, yo creo que, si, y ahí no es solamente México, si de alguna manera algo hay que cambiar, para mí es el tema de invertir en planificación, capacitación técnica y capacidad técnica de las áreas metropolitanas. No importa quién sean los responsables, pero por supuesto que esos responsables incluyan como decisión, como participación, como escucha y como pagadores los municipios. No importa si eres unitario, si eres federado, el poder local, que es quien vive todos los días lo que pasan con los ciudadanos, tienen que tener un rol más importante, siempre respetando las legislaciones nacionales. Muy bien, estimado Cid, la doctora Betty cierra su pregunta con muchas felicidades por tu respuesta y excelente ponencia. También yo digo, bueno, nos sigues motivando a no soltar, pues, en términos, bueno, en términos académicos ahí está, pero como ciudadanos viviendo aquí en esta parte, pues a seguir cada quien desde su trinchera seguir fortaleciendo la temática metropolitana, ¿no? Entonces, creo que para quienes no estamos en ese seminario, a seguir dándole con esta, pese a que hayan desaparecido o hay un bajón, etcétera. Y de hecho, lo local, lo municipal en el gobierno federal, este elemento no existe, pues, obviamente esto es No, otra lógica, ¿no? Entonces, por eso es como para no, no sé, no perder la esperanza en esa cuestión. Bueno, en ese sentido, estimado Cid, algo que quieras comentar, que quieras, que te haya quedado en el tintero, con lo que quieras cerrar, para ya no abusar de tu tiempo en el sentido de que ya es muy noche y tuviste un día muy pesado y por eso agradecerte tu tiempo y la no, un disposición. gusto. No, yo no quiero solamente agradecer esta oportunidad, pero felicitarlos por el espacio. Creo que espacios como esos son los que hacen que podamos de alguna manera pensar en conjunto o soñar en conjunto, y mejor comprender el tema metropolitano.
En nuestra región, para mí, sigue siendo un tema muy nuevo, con muchos desafíos. Y mientras tanto, si podemos seguir intercambiando conocimiento, trayendo datos, nuevas legislaciones, nuevos ejemplos, salir yo siempre hablo, si seguimos hablando que la mejor política de vivienda de América Latina es Chile, que el mejor ejemplo de favelas es Medellín, no, ya se han pasado 30 años. ¿Por qué seguimos hablando las mismas cosas? Por eso que yo hablo, cuando la gente habla, ay, el mejor ejemplo metropolitano es Medellín, yo hablo, no, es Guadalajara. Entonces, es porque tenemos que seguir haciendo investigación y compartiendo. Conocimiento fue hecho para ser compartido y no guardado en nuestras cabezas. Entonces, si podemos seguir en estos espacios compartiendo conocimiento, compartiendo ejemplos, invitando a la gente a estar con nosotros para que puedan traer más información, más datos, seguiremos teniendo la posibilidad de seguir soñando y aportando ideas y propuestas cuando lleguen las elecciones, cuando llegue el momento de debatir las propuestas de los alcaldes, de los gobernadores, porque en general poco se habla sobre el tema metropolitano en elecciones. Y ya es tiempo de que el tema sea tan importante como tantos otros. Muchas gracias. Al contrario, estimado Cid Blanco, muchas gracias a ti. Como creo que quienes estamos aquí, quienes nos acompañan, compartimos el espíritu de que sea lo más horizontal el debate y compartir el conocimiento. Y pues obviamente desde el ámbito académico, esa es nuestra aportación, nuestra incidencia y esperando acompañar a los tomadores de decisiones, precisamente en poner sobre la mesa estos estudios, estos diagnósticos, para precisamente les ayuden a en la toma de decisiones básicamente, ¿no? Entonces, ahora sí, sin ya no quitarte más tiempo, a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo, del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara, agradecerles a todos y en especial a ti el tiempo que nos has dedicado, desearte buenas noches y volvernos a ver próximamente y es como te dije al principio, fuera antes de iniciar, en el Colegio de Jalisco estamos a tus órdenes y eres bienvenido. Cuídate. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Hasta pronto.